Querida Giovanna, te agradezco inmensamente la invitación para presentar algunos aspectos de la obra que hemos realizado hace 4 décadas. Es una obra complementada. Siempre he creído que la arquitectura es una arquitectura que tiene que ser conversada, intimada, que le permita a uno conocer los pormenores del programa, intuir el lugar, evidenciar la forma y por consiguiente acercarse a la solución del proyecto. Cuando hablo de nosotros, incluyo a mi señora Olga Cecilia Ovirne, conocida como Chila, arquitecta graduada en 1976, con la cual tuve la suerte de contraer matrimonio en los años 70 y de abrir el taller de arquitectura que en este momento sigue vigente en la ciudad de Cali. De acuerdo a tu solicitud, he seleccionado del libro elaborado por mi hija Sabina Cárdenas Ovirne, arquitecta, directora de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de la Universidad Javeriana, la cual realizó un libro en el año 2016 con el apoyo de Colcultura del Ministerio de Educación de la Alcaldía de Cali y de la Universidad Javeriana, para que se convirtiera en un texto que diera una explicación de esa simbiosis entre el profesional liberal, ejerciendo su oficio, su profesión, y el docente académico que ilustra y enseña en la universidad. Esta relación entre el docente y el profesional liberal siempre me ha parecido supremamente importante, porque creo que no se pueden separar. Solamente podemos hacer docencia cuando tenemos el proyecto que estamos desarrollando como objeto de investigación dentro del taller de arquitectura. No creo que se pueda considerar a un docente que en sus ratos libres se dedica al ejercicio profesional, como tampoco un profesional que en sus ratos de ocio se dedica a la docencia. Yo creo que yo soy un arquitecto de oficio que comparte su pasión con la docencia, porque es la combinación de ambas la que me ha permitido, a pesar de las vicisitudes y contratiempos propios del oficio, mantenerme vigente y apasionado por la arquitectura. Para dar cumplimiento al ofrecimiento que me haces de mostrar en la festividad de los 28 años de existencia de esta gran unión entre España y Colombia que tú has tenido la maravilla de dirigir, he preparado un video muy corto que espero que se los presentes a los asistentes después de la presentación sobre la arquitectura colombiana, que muestra un ejercicio que se ha hecho durante 4 décadas, donde hemos buscado, sustraído de este libro que yo te comento, que todos en este momento pueden tener, porque está en tus manos entregárselos a todos los asistentes. Creo que definitivamente hemos logrado por cada década sustraer del libro algo que represente en su momento el ejercicio profesional, sea por concurso arquitectónico, por encargo privado, por simplemente construcciones propias. Por tal motivo hemos dividido la presentación desde los años 70, los años 80, luego los 90, luego el año 2000 hasta el 2020-2024. Son una serie de proyectos que, si alguien quiere profundizar cómo se desarrollaron, cómo se dieron a cabo, cuáles fueron las preguntas que se formularon y que nos formulamos nosotros al diseñar estos proyectos, cómo abocamos el tema de los concursos, cómo nos iniciamos en el desarrollo de concursos y cómo realmente podemos en este momento tener un bagaje histórico de las obras que hemos diseñado y construido, que nos permite hacer una docencia con fortaleza, con realidad, con ejemplos, con referentes, para que realmente se entienda que el ejercicio profesional no es un hecho aparte de aquel
que funciona dentro del ámbito universitario. Siempre he pensado que la universidad es el lugar del conocimiento, es el nicho amplio y permitido para pensar, y que la vida, el trabajo, el ejercicio de la profesión ubica a la gente en el mundo, ubica a la gente en la sociedad y hace de la vida o un ejercicio amable o un ejercicio que posiblemente no quisiera uno tener. No hace mucho tiempo me preguntaron qué opinaba sobre la arquitectura y definitivamente me vi en la obligación de reflexionar y contestar. En su momento dije lo siguiente: los proyectos suelen entretejerse, vincularse y relacionarse en proporcionalidad a su sitio y a los elementos ambientales existentes. Toda obra conlleva una intuición de aproximación al transformar perceptualmente un lugar. ¿Será que el programa define la forma? ¿Será que la forma habita el lugar? ¿Será que el lugar moldea la forma? ¿O será que la forma y el lugar siempre están? Si la música es materia multiplicada por el sonido y dividida por el tiempo, como afirma Stephen Hall, de la misma manera la arquitectura es materia multiplicada por la luz y dividida por el espacio. Hacer tabla rasa de lo existente sería desconocer que la materia se transforma, se revive, que lo pesado se vuelve leve, que lo intenso se diluye, que lo lejano se acerca, que lo cerrado se abre y que lo oscuro se ilumina. No es recuperar lo construido, es revivir lo existente. Esa es exactamente mi posición sobre la arquitectura. Después de aclarar cuál es mi posición y mi pensamiento sobre el oficio del arquitecto y sobre la vocación docente, quiero entrar en materia e ir presentando por décadas lo que para nosotros fue en su momento unas obras significativas que se convirtieron en referentes que luego hemos ido recogiendo en el transcurso de todos nuestros proyectos. Una de las obras que consideramos que es una obra sencilla, elemental, pero que es una obra de una gran trascendencia para el inicio de nuestro taller de arquitectura, es la Escuela Unitaria. La Escuela Unitaria es un tema educativo que en su momento aparece en Colombia como política pública de la televisión educativa. Todas las mañanas, al prender la televisión, se ilustraba sobre lo que era la enseñanza del lenguaje, el aprender el vocabulario, el reconocimiento del alfabeto, para que fuera aprovechado en zonas rurales. Pero igualmente, dentro del ministerio existía una carencia total de profesores e igualmente no existía ningún incentivo para que una persona se fuera aisladamente a zonas rurales. Entonces, se buscó la forma de que fuera algo que permitiera llenar esas plazas vacías y por consiguiente se sacó una política pública de que un docente pudiera controlar y dirigir los 5 cursos de primaria o todo lo que se podía llamar como educación básica, para lo cual se necesitaba una tipología de obra arquitectónica que permitiese que una sola persona pudiera dar la orientación en los 5 cursos y por consiguiente tenía que haber 5 aulas que en un momento dado se integraran y que al mismo tiempo ese espacio arquitectónico funcionara para las actividades de culto, es decir, que pudiera oficiarse la misa, que pudiera ser un lugar de vacunación, de campañas familiares, que fuera lugar de reunión de las juntas de acción comunal de los corregimientos o lo de las veredas, y así surgió lo que se denominó la Escuela Unitaria. Exitosamente fue un proyecto donde se podía, por su forma, integrar los 5 espacios, se podía convertir en otro tipo de actividad, podía igualmente dormir el docente encargado de esa unidad
Y el crecimiento del colegio, de acuerdo al número de estudiantes, se daba por crecimiento total del ciclo, es decir, de las 5 aulas. Y otra de las cosas bien interesantes que surgió es que se transformaba su cubierta y podían ser cubiertas planas, abovedadas, cubiertas en teja, en arcilla, de acuerdo a los diferentes climas que se encuentran en el Valle del Cauca, en la zona de ladera, en la zona montañosa, en la zona de llanura, en la zona de valle. Entonces, por eso fue recogido por el Ministerio de Educación y se puso en... Igualmente, ustedes pueden ver que en el mismo tiempo, en el año de 1973-74, construimos la casa Cárdenas Obirne, un espacio de 560 por 560, conformado por 4 cuadrados virtuales de 280 por 280, con una cubierta tipo sombrero andino, que formaba un espacio interior completamente adaptable, completamente versátil, flexible con su estructura perimetral y que encarnaba la posibilidad de hacer, aunque el espacio fuera pequeño, producir la sensación de un espacio generoso, amplio, con una relación interior-exterior, que uno estando adentro se sentía afuera y estando afuera se sentía adentro. Esto marcó para nosotros un derrotero, un módulo de .70 que se acondicionaba, y todas las dimensiones del proyecto estaban correlacionadas con esta múltiplos y submúltiplos de 70. Eso lo llevamos un poco más arriba, más amplio, con mayor estudio, y se convirtió en un método que es un método que hemos utilizado sobre todo en la universidad, donde se habla de modulación, de coordinación modular, de relación del módulo espacial con el módulo estructural y con el módulo funcional. Por eso anotamos estos 2 ejemplos, porque son 2 ejemplos que luego en toda la obra que ustedes van a poder visualizar y leer, se comprometen con esta modulación, con esta coordinación, y cómo eso lo hemos llevado a puntos mucho más estrictos, lo cual nos ha permitido hacer una arquitectura muy cercana desde el punto de vista ergonómico y muy cercana a los materiales existentes y el aprovechamiento, para que sean unas obras que sean tipológicas y que se puedan, digamos, convertir dentro del concepto de industrialización. También nos acompaña en esta época de los 70, nos acompaña un concurso que se abre en el departamento del Cauca para la gobernación y la asamblea, en uno de los sitios privilegiados de Popayán, ciudad patrimonial, ciudad colonial, lugar al lado del puente del Humilladero, por donde pasa el río Humilladero, lugar por donde se entraba a la ciudad, y ahí participamos en el concurso, en el cual pues sacamos un merecido segundo puesto, en el cual nos sentimos definitivamente alegres, contentos, porque realmente era nuestra primera incursión en concursos. También tenemos entre los años 70 un ejercicio, el más precioso de todos, que fue el concurso nacional para la recuperación en el Instituto de Bellas Artes de la Sala Beethoven y la Sala de Música de Cámara de Antonio María Valencia, antiguo director del Conservatorio de Música. Una cercanía familiar muy próxima con el Conservatorio y con Bellas Artes nos llenó de entusiasmo para meternos en este concurso, y venturosamente nos lo ganamos y pudimos desarrollarlo, que son las imágenes que ustedes están viendo en este momento, que son 2 espacios. El edificio Obirne es, en los años 80, uno de los proyectos más significativos. En su momento se guardaron los planos y fotografías en el Arca del Tiempo del periódico El Tiempo, y será abierta en el año de 1926 para contar de lo que era la arquitectura en ese momento. El edificio Obirne es la primera incursión que hacemos como arquitectos, diseñadores y constructores, siendo lógicamente Chila Obirne la más acuciosa y, digamos, la persona con mayor rigor para dirigir la construcción. Tuvimos un ejercicio
que consolidó el nacimiento temprano de nuestra oficina. Tuvimos la oportunidad de que arquitectos muy reconocidos a nivel nacional, que había tenido oportunidad de conocerlos en Bogotá y en concursos, nos asesoraran porque queríamos hacer el edificio en ladrillo. En ese momento el ladrillo no era utilizado en Cali, sino para hacer bodegas y para hacer muretes de antejardines. Tomamos la decisión de hacer un edificio tradicional de plataforma y torre, completamente separado de un edificio muy significativo, de una firma muy importante de la ciudad, que era Borrero, Zamorano y Giovanelli, y que nosotros compramos el lote, incursionamos y dijimos, vamos a hacer este proyecto. Pero para poder hacer ese proyecto, como decía en una de las conferencias sobre Corbusier, Fernández Galeano, que definitivamente cuando uno está comenzando en la vida profesional, quien le da a uno la mano son los amigos y es la familia. Y esto no es solo lo que le pasó a Corbusier, nos ha pasado a nosotros igualmente y a muchos más colegas que conocemos. Iniciamos el proyecto para la familia. Mis padres vivían en el primer piso, mis suegros en el segundo piso, y nosotros hicimos en el tercer piso, cuarto y quinto piso, una torre muy pequeña donde íbamos a vivir con Sabina, nuestra hija, que ya tenía unos 6 años, y nos habíamos regresado de la casa que ustedes ya conocen, que hicimos en el suburbio, en la zona de Pance de Cali. Este es un proyecto que tiene una gran historia, porque en una Navidad antes de comenzar el edificio, pasamos cerca a uno de los centros comerciales del norte de la ciudad y vimos una casa que estaban derruyendo y que esa casa se decía se vende chatarra, y nosotros resolvimos parar porque conocíamos que uno de los arquitectos mejores que tenía la ciudad y profesor mío, el arquitecto Eladio Muñoz, había hecho esa casa para un médico, y que en su momento pues era una de las casas más distinguidas de la ciudad y más reconocida, y que estaba siendo demolida porque la habían vendido y la habían comprado para hacer otro proyecto comercial. Paramos, era exactamente el tiempo de la Navidad, preguntamos si nos vendían las ventanas y el que estaba encargado de la obra terminó vendiéndolas. Chila me dijo, ¿y para qué compramos esas ventanas? Y yo le dije, yo no sé, pero llevémonoslas para Pance, que todavía estamos allí viviendo, y algún día le buscaremos un sitio para ponerlas. Esas son las ventanas que ustedes están observando en el edificio Obirni, que es una caja de vidrio que tiene todo un diseño mondrianesco en el cual sobresalen unos paños de vidrio para que deje pasar la brisa, que es muy intensa, y más que todo que el edificio está frente al Parque de las Piedras. Entonces esa caja de vidrio nos iba a unir la torre, porque nosotros vivíamos en el tercero, en el cuarto, en el quinto y en una mansarda donde teníamos el estudio. Este proyecto se volvió un proyecto tan interesante. Lógicamente, si ustedes observan bien las imágenes, pues es un proyecto donde apenas estamos aprendiendo a pegar ladrillo, pero que fue el inicio de esa arquitectura que llevamos haciendo hace 40 años y que fuimos cada vez depurando, aprendiendo con los maestros, con los aparejadores, a pegar ladrillo, a cortar ladrillo, a imbericar ladrillo, y sobre todo con la convicción permanente que el ladrillo es un mampuesto que se pone uno a uno y que nunca en la vida haríamos un enchape de ladrillo, sino que colocaríamos toletes de arcilla para poder hacer cremalleras, bisagras, articulaciones, que luego fuimos decantando y que fuimos aprendiendo junto con los maestros que tenían la misma edad de nosotros. Este es un edificio emblemático que se fue convirtiendo en una iconografía en el barrio y en la ciudad. Por eso fue, digamos, como el arranque y la punta de lanza de lo que fue el taller recién creado de arquitectura. En ese edificio vivimos nosotros unos 10 años, pero mis padres y mis suegros fallecieron allí, es decir, vivieron casi 30 años. Es un edificio que en este momento sigue vivo, es un edificio que sigue siendo, con algunas transformaciones internas, un sitio amable para vivir, que se lo
buscan y lo prefieren, lógicamente, la mayoría de los arquitectos jóvenes, pero que definitivamente ha permitido que se conserve, porque en este momento ese proyecto está al borde de los 40 años y todavía se ve como si estuviera construido de hace unos 5 años. Este proyecto para nosotros es la inspiración, es el inicio del verdadero ejercicio profesional, y así se inició otra serie de proyectos que, siguiendo lo que comentaba Fernández Galiano, aparecieron los amigos, aparecieron más familiares y terminamos, lógicamente, haciendo otros proyectos muy analógicos, con mucho entusiasmo, que es el Bifamiliar Restrepo, que ustedes en este momento pueden estar viendo. El Bifamiliar Restrepo es una obra encantadora por su ubicación y una obra de una dificultad por su lote, que es un triángulo muy agudo, un triángulo isósceles, e igualmente por la topografía, porque lo bordean dos calles a diferentes niveles y un espolón metido dentro del lote que sostiene la calzada, y una vegetación existente de obligatorio respeto. Era un lote donde había un taller de uno de los pintores más queridos y reconocidos, que se llamaba Hernando Tejada, que es el autor de El Gato de Tejadita, que es una de las insignias de la ciudad, que tenía ahí su lugar de producción artística, donde pintaba, donde esculpía, y él le vendió el lote a la amiga mía, a Marta Restrepo, la mamá de Juana Acosta, actriz que en este momento vive en España y que ha tenido toda su formación como actriz en Madrid y en París. Una niña que definitivamente le dio alegría y nos dio el entusiasmo para hacer una obra que fuera realmente significativa. Pero tenía el problema de que al frente está el río Cali, uno de los ríos más bellos que surca la ciudad, y teníamos que junto al río, paralelo al río, era la vía de salida de las tractomulas hacia la carretera al mar. Entonces vivía en un sismo permanente. Cuando fuimos a hacer la obra, el ingeniero, otro amigo querido, nos dijo: esa obra, si no la sunchamos, si no la amarramos, todo el tiempo va a vibrar, todo el tiempo se va a mover. Entonces ustedes ven cómo la ventanería se desplaza con unas cintas que abrazan ese volumen denso del ladrillo, y cómo se va amarrando y se va sunchando, como armando un bulto de café de exportación, y se suncha para evitar ese movimiento vibratorio, esa fibrilación que produce el tráfico exactamente al frente. Fue una obra que se hizo toda en ladrillo tolete, y ahí se trabajó apartamentos. Al uno se ingresa por la parte superior, al otro por la parte inferior, son duples, y en este momento funciona el Museo de Hernando Tejada, que es el pintor y el escultor que anteriormente les decía. Esta es una obra encantadora para la ciudad y encantadora para nosotros. Definitivamente el tiempo y los usos atrevidos, no permitidos, la han deteriorado sustancialmente, pero aún así tiene su simbolismo, su identidad, su reconocimiento, que hace que sea una obra que todo mundo la reconozca, pasa por allí, se pregunta qué es y sigue viva, que eso es lo más importante en la arquitectura. Igualmente, en los años 80, se nos presenta la oportunidad de hacer un viaje de un año sabático en el exterior, y tomamos la decisión de irnos a vivir un tiempo a Oxford, en Inglaterra. Estando en Oxford, se presentaron dos cosas que fueron supremamente interesantes. Primero, trasladamos la oficina a una casa preciosa de un gran amigo colombiano que era Malcolm Diz, el historiador, y nos alquiló la casa, una casa inglesa con unos jardines y con unas habitaciones que nos convirtió en los cónsules de Colombia en Oxford
porque era tan amable el lugar que recibíamos a toda la gente que iba de parte de Colombia. Y allí en ese sitio, haciendo los viajes semanales, buscando las obras de James Stirling, caminando por los diferentes pueblos y lugares, llegamos a un sector maravilloso en Cardiff, en la zona de Gales, que es la zona de los castillos, y allí nos quedamos unos días y hicimos un estudio de toda esta arquitectura de los castillos. Y curiosamente, cuando nos fuimos a ir a Oxford, llevamos 2 lotes de unos amigos muy queridos de la infancia que nos dijeron: llévense los lotes y háganos por allá un proyecto, nos lo mandan y aquí lo construimos, o cuando vuelvan lo hacemos. Y fue el nacimiento de 2 edificios, el edificio Eritreno y el edificio Alquería. Estando allá, diseñamos el edificio Eritreno y al mismo tiempo el edificio Alquería, y se nos envió de Colombia, de la oficina aquí de Colombia, que no estaba cerrada, nos enviaron las bases del concurso de Boulevard Niza. Y Chila y yo, estando en Oxford, tomamos la decisión de participar. Es el concurso más grande en número de participantes, fue un concurso abierto a nivel nacional e internacional, de más de 450 firmas, de doble vuelta, es decir, se escogían los 4 primeros, y esos 4 primeros iban a una segunda vuelta ya con las indicaciones del jurado sobre conveniencia o no conveniencia del proyecto, y también con las observaciones que se había hecho en el acta del jurado. Tuvimos la suerte de mandar el proyecto, lo dibujamos y lo diseñamos en Oxford, y quedamos entre los 4 seleccionados para desarrollar el proyecto. Nos dieron 2 meses, nos regresamos a Inglaterra y mandamos el proyecto, que es exactamente lo que ustedes están viendo, se llama el recorrido. Es poderle contar al jurado y al que veía el proyecto qué debía sentir cuando estuviese caminando a través de ese centro comercial que se proponía. Y esos son los dibujos que yo hice para poderle contar y narrar qué era la sensación que queríamos producir con la arquitectura. Más importante y más, digamos, didáctico, mostrarles los dibujos y cómo se pensó que fuera ese proyecto. Luego, esa memoria que enviamos junto con los planos se convirtió en un documento que lo utilizó la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes en Bogotá, donde se estudiaba, porque fue un documento supremamente emocional y supremamente arquitectónico, que comenzó a marcar la pauta en relación a lo que nosotros y el derrotero. Apareció el concurso nacional de la Lotería del Cauca de Popayán, que ustedes están viendo. Ese es un proyecto que se hizo en el mismo lote donde se hizo el proyecto para la gobernación y la asamblea, que ya les mostré en los años 70, y que era un proyecto que tenía hotel, que tenía otra serie de funciones, y nosotros participamos en ese proyecto y nos ganamos el primer premio. Ese es el concurso de la Lotería del Cauca, que está construido exactamente al lado del Puente del Humilladero y a 2 cuadras del Parque Caldas, que es un sitio totalmente patrimonial. Invitaba a que todas las semanas fuéramos a ver la obra, lo cual nos llenaba de regocijo, porque toda la familia de Chila, mi señora, es de origen payanés. Entonces fue realmente una alegría y una diversión poder participar en el proyecto. Un proyecto muy bien construido, es un proyecto que en este momento funcionan oficinas del Estado y oficinas privadas, y tiene en su plazoleta 2 obras de arte, 2 tótems hechos por el escultor más famoso de Colombia, que era Edgar Negret, también popayanejo, que tuvo la gallardía de dar en regalo a la ciudad esas 2 tótems, y a los 6 meses falleció. Es un edificio de esos que engalana la ciudad, que respeta la ciudad, que identifica el lugar y que lo emociona a uno
realmente cuando pasa cercano a él. Yo creo que esa emoción era la emoción que sentía Álvar Alto cuando pasaba y raspaba las paredes de sus edificios. Es exactamente el edificio Atalanta y el edificio Piedemonte, que los van a ver igualmente. Ya éramos unos expertos en el ladrillo. El edificio Atalanta comienza a tener una serie de postigos como el eritreno, propios de la zona del café aquí en Colombia. El promotor de ese proyecto pues era una persona oriunda de ese lugar, de la zona del Quindío, de Armenia, y nos solicitó que hiciéramos un edificio donde todos los estudios de mercado decían que debían ser oficinas, pero que él quería era hacer apartamentos, pero que no quería correr el riesgo de hacer los apartamentos que no se vendiesen y que después cómo se convertían en oficinas. Entonces logramos hacer un edificio que no tenga la obviedad de la arquitectura del hábitat, donde uno mira y dice el balcón de la sala, la ventana más grande, la alcoba principal de padres, las dos ventanas chiquitas de las alcobas de hijos, las lucetas de los baños, donde uno no necesita entrar para ver cómo es exactamente el apartamento. Aquí dijimos, vamos a hacer un edificio donde de afuera nunca se sepa dónde está el baño, dónde está la cocina, dónde están los servicios, dónde están las habitaciones. Por si nos fallaba desde el punto de vista de vivienda, pudiera realmente reconvertirse fácilmente para las oficinas. Fue realmente un éxito este proyecto, todavía permanece increíble, las ventanas, los postigos, se pintaron de color verde y chambranas del color rojo como es la arquitectura del viejo Caldas, de la zona cafetera, y es un proyecto que sigue en pie, mirando la ciudad y la ciudad regocijándose al verlo. Es un proyecto que transmite una altísima dignidad. El nombre del edificio es el edificio Atalanta. Y el edificio Piedemonte que están viendo, ese es un edificio con la vista más preciosa sobre el río, pero pues sin poderse uno asomar, porque cuando se asoma al balcón, la luz y el sol se penetra hasta la mitad del apartamento. Entonces tratamos de solucionar el problema, porque no podíamos dejar de ver el río. O le poníamos algo para que nos permitiera ver el río y que igualmente no nos acandilara, que no nos encandile el sol que le pega a todo el edificio, sobre todo el sol de la tarde. Entonces propusimos un edificio ortogonal común y corriente, donde le pusimos un antifaz, y ese antifaz es otra fachada que controla y que disminuye la radiación solar, la luminosidad, y que permite ver el río en porciones y no simplemente asomado en una terraza. Este proyecto fue bastante criticado en su momento, pero no hay gente que viva más contenta, que nunca se ha vendido un apartamento allí, porque este proyecto, junto con todos los proyectos de ladrillo, fueron proyectos por asociación, no son proyectos vendidos, son proyectos donde nosotros, nuestros amigos nos entregaban los lotes, nosotros hacíamos los diseños, nosotros demostrábamos a los amigos de los amigos el proyecto y todo el mundo participaba como dueño del proyecto, en el desarrollo del proyecto, en la financiación del proyecto. Luego eran proyectos que nunca se vendieron. Y así seguimos trabajando en los edificios, y la oficina se convirtió en un momento en que todo estaba tan difícil, la recesión y un sistema que se llamaba UPAC, que era la unidad de poder adquisitivo constante, que quebró a todos los que compraron vivienda. Pues era en este momento aparecer nosotros haciendo unos edificios, construyendo unos edificios. Que no usaran ese sistema, pues ya era una ganancia. Y sobre todo que ya corríamos
con la suerte de que nos creyeran que lo que estábamos haciendo tenía un nivel de corrección, de rigor, de búsqueda, es decir, ya teníamos un poco de presencia en la ciudad, sabían que lo que estábamos haciendo no tenía ninguna plusvalía, sino que era que la gente se sintiera bien, que la gente pudiera vivir con alegría en estos lugares y que se sintiera dueño del proyecto, para que así el proyecto, fuera de que esté bien construido, lo que hace que el proyecto perdure es la querencia de la gente que lo habita. Este proyecto del Piedemonte, en este momento, es el único proyecto que no ha cambiado de dueños y todos viven en un nivel de alegría de qué más le hacen. Si ven que un ladrillo se les pone oscuro, lo limpian. Es realmente unos querendones de la obra arquitectónica que para nosotros definitivamente es un privilegio. El edificio Alquería es un edificio que tiene 22 casas y tiene un lote totalmente inclinado. Luego no lo tocamos, lo dejamos como un parque interno y pasamos por encima con el edificio escalonado, subiéndose en el lote, y más con los apartamentos, que eran 22 casitas duples que tienen una imbricación y una articulación que genera todo un movimiento en la obra para rematar en una bóveda de cañón corrido, hizo que definitivamente ya marcara la finalización de los años 80 como una de las obras más emblemáticas, igualmente reconocida y premiada y seleccionada en otra de las bienales de arquitectura. Es una obra donde ya el manejo del ladrillo ya nos permitía una libertad absoluta, y cómo generamos unos grandes marcos, ya hacemos formas con el ladrillo, y se le denominó la alquería, porque el vacío entre las columnas genera una figuración que parece una botella, y por eso la gente, porque también es un proyecto por asociación, le puso el nombre de alquería, es decir, un lugar de ganadería donde sale la leche, y esta gente comenzó a sentirse en un nivel de acercamiento a la obra. Separamos los garajes, le pusimos encima la piscina de lo que es la vivienda. Quisimos desaparecer todo tipo de ventanas, que se vieran solamente unos rehundidos como si fuera un gran volumen horadado. Teníamos en mente de que definitivamente el clima de Cali, que es un clima hermoso, casi en su nivel de confort, con un poco de enfriamiento en las horas de la noche, pero con una brisa que desde las 2 de la tarde barre todo el edificio, hace que tenga unas condiciones de habitabilidad maravillosas y genera un nivel de penumbra cuando está el sol en toda su cenit, en toda su magnitud, que invita a permanecer dentro del edificio. Y además la estructura de los apartamentos de forma de casa hace que la gente se coloque en fila para saber cuándo van a vender uno de los apartamentos para la gente quedarse con él. Eso yo creo que es la mayor satisfacción que hemos tenido en los años 80. En ese momento seguía de profesor de la Universidad del Valle, profesor de la San Buenaventura, y en el año de 1987 llega el Papa Juan Pablo II a Cali, y hemos hecho el estrado papal con unos recursos ínfimos, porque no había con qué armar un estrado como el que nos mostraban que habían hecho los mexicanos, o que se había hecho en alguna otra parte que nos mostraba el Vaticano, y simplemente hicimos con un tubo de luz neón una tiara abstracta que la colocamos encima de un edificio existente, que eran las graderías del antiguo hipódromo, y pusimos esa tiara de color cardenalicio
de ese morado fucsia que usan los cardenales, y invitamos a Inravisión, la televisión nacional, para que la misa fuera a las 6, 6:30, y que sobre esas graderías y en el fondo se iluminara la tiara, se incorporara dentro de la tiara el templete eucarístico que estaba próximo, y dentro de ese templete y de esa tiara se enfocara uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, donde está Cristo Rey, que es una de las lomas que tiene en el occidente la ciudad. Porque esa era la imagen que iba a salir al mundo. Y en medio de eso, cuando el Papa, en el momento de la consagración, levantara la hostia, la incorporara en la mitad de la cruz vacía que tenía la tierra. Infortunadamente, es un proyecto que, como yo menciono, de arquitectura efímera, es un proyecto que una vez se apagó la transmisión a nivel mundial por Inravisión, se acabó la arquitectura. Es un proyecto hermoso en el cual pues, el Vaticano me dio una medalla de San Gregorio Magno por la obra, que no costó sino un tubo de neón curvado formando la tiara papal de una forma abstracta, con unos grandes gadejos que formaban las estolas de la tiara papal, que son el soporte de la iglesia. Es una de las obras que uno guarda en el corazón y que definitivamente no se vuelven a repetir. Bueno, quiero que pasemos ya. Estamos finalizando los años 80 y vamos a entrar al 90. En ese momento había sido llamado como profesor al taller internacional de arquitectura que celebraba la Universidad de los Andes en Cartagena, en compañía de nuestro querido y gran arquitecto Rogelio Salmona y de otros arquitectos iberoamericanos, que se desarrollaba y se desarrolló más de 10 veces consecutivas en Cartagena en los meses de junio y de julio. Y también fue invitado a dirigir la cátedra Gabriel Serrano Camargo de la Universidad de los Andes en Bogotá, con otros arquitectos prestigiosos y queridos de nuestro país. En comienzos de los 90 apareció un concurso que se denominaba Centro Cultural José Eustacio Rivera en Neiva. Neiva es la capital del Huila. José Eustacio Rivera es uno de los escritores más reconocidos porque escribió La Vorágine en nuestro país. El Centro Cultural tenía como objeto generar la biblioteca pública de Neiva, un teatro que sirviese también para conferencias, para cinematografía y para representaciones teatrales, y un pequeño espacio que funcionara como centro de convenciones, y una inmensa cafetería que sirviera como articulación de estos 4 elementos. Este fue un proyecto que nunca se olvida, porque es un proyecto que nos dieron muy poco tiempo para desarrollarlo. Todos los arquitectos de la oficina, unos se casaron, otros se fueron de vacaciones. Hubo que desarrollarlo en el tiempo de Semana Santa y quedamos como cuando estábamos en Oxford, Chile, y yo solos. Y teníamos que entregar 16 planchas porque antes los concursos había que presentarlos casi para entregarlos a una curaduría. Eran más que anteproyectos. Teníamos 16 días hábiles para hacer 16 planchas. Luego teníamos que dibujar y no nos podíamos acostar hasta que no termináramos la plancha del día. Es el proyecto en que dibujamos todo lo que ustedes ven de dibujos, de planos, de fachadas, de cortes, de axonometrías, de isometrías. Todos los planos del proyecto los dibujamos Chila y yo. Es el último proyecto que hicimos de dibujo a tinta, porque pues nosotros hemos trabajado muchísimo a lápiz, y sacamos
el segundo puesto. Es un proyecto que les pusieron en el Museo Leopoldo Rotter. Ustedes pueden observar la forma en que dibujamos y que seguimos dibujando y el nivel de desarrollo del proyecto y la calidad de la arquitectura que en ese momento llevábamos para Neiva, que era casi que el recinto de este gran escritor José Eustacio Rivera. Fue un proyecto delicioso, delicioso, como se dice, de esos proyectos que uno no se cansa de ver, aunque esté fatigado del cansancio en el trabajo. Y viene un proyecto que es precioso, que es el Corcel. El edificio El Corcel es un lote que un arquitecto amigo me llevó a la oficina y me dijo: a mí no se me ocurre hacer nada en ese lote de 5 metros de frente por 30 de fondo y 30 de alto. Yo te dejo aquí la escritura. Cuando algún día se te ocurra algo, vemos si me lo pagas, y si no se te ocurre nada, pues ahí vemos qué pasa con el lote. Con lo que nos pagaron en el concurso de Neiva, le pagué el lote. Y comenzamos a pensar qué vamos a hacer en ese lote tan empinado y tan complicado. Un gran ingeniero, lo primero que nos dijo es: no toque la tierra. Si usted toca con el proyecto la tierra, se le llena de muros de contención y se le llena de agua todo. Entonces hicimos simplemente unas canecas de 54 galones, le pusimos unos resortes y subimos todo el edificio a 1 metro rasante sobre la loma sin tocarla, y ese edificio por eso es escalonado. Son 7 apartamentos pequeños, pero constan de una habitación, de unos servicios de baño y cocina, de una sala y de una terraza, con una vista preciosa sobre un parque al frente. Para poder construir el edificio y subir los 30 metros, tuvimos que comprar un caballo, y lo compramos en una galería de un barrio próximo, y lo compramos el caballo de tal forma que le pudiéramos poner la gravilla, el cemento o la arena, y que el caballo nos fuera llevando a cada piso el material que necesitábamos, porque pues era un edificio tan pequeño que valía más una grúa para subir material que el mismo edificio. Estando en el edificio Virne todavía, cuando se comenzó la obra, llegó a visitarme un arquitecto español, el más querido, un arquitecto andaluz, José Ramón Moreno, que fue director de la Exposición Mundial de Sevilla, que estaba alojado en mi casa, y veía cómo el caballo subía y bajaba, y él fue el que le puso el nombre del Corcel al edificio. Es un edificio que definitivamente es un edificio para el clima, para el paisaje, es decir, es un edificio para Cali. Tiene una escalera que sube 7 pisos, pues tiene que subir toda la inclinación que tiene el lote. Es una escalera continua que cuando paras entra a cada uno de los apartamentos, como ustedes lo pueden ver ahí en las fotos. Es un proyecto privilegiado porque por donde entraba el caballo al entregar el material hay unas ventanitas que giran, y esas ventanas que giran dan sobre la quebradita que tiene la zona verde. Entonces es un proyecto, unos apartamentos privilegiados donde lo tenemos, y la gente que vive allí nos llama para decirnos: cuando salga tal persona, por favor anóteme para que yo pueda vivir allí. Y se ha convertido en un lugar de muchísimos artistas y de gente muy cercana a la arquitectura y al arte. Entonces hace que sea un edificio que podemos decir, como en términos muy caleños, un edificio muy contento. Es un edificio que tenemos adyacente al edificio Ovirne, mirando al mismo Parque de las Piedras, un parque precioso. Entonces tiene un grupo de gente joven que alegra el lugar, que se asoman a las terrazas, que hacen sus reuniones en las terrazas. Entonces podemos decir que es un edificio vivo, un edificio que se consume, es un edificio delicioso para vivir, que es lo que realmente la gente reclama y de lo cual nosotros nos sentimos felices, que la gente se sienta feliz
en algo que nosotros hayamos hecho. Viene un proyecto que se llama Edificio El Cantil. El edificio El Cantil está ubicado en el lugar más bello de Cali, donde está el mirador de Sebastián de Belalcázar, el fundador de la ciudad, que señala con un dedo empinado, mira la ciudad y señala a Cristo Rey. Cali es una ciudad que tiene un Cristo Rey y tiene una loma que se llama Las Tres Cruces. Y al frente de estas dos lomas está el Valle del Cauca, que va hasta el río Cauca y que se ve a ultranza la cordillera central. ¿Qué semejanza tenemos o qué analogía podríamos hacer con el Corcovado y con el pan de azúcar y con el mar que tiene Río de Janeiro? Río tiene su Corcovado, nosotros tenemos nuestro Cristo Rey. Ellos tienen su pan de azúcar, nosotros tenemos nuestras Tres Cruces. Ellos tienen su mar y su agua, nosotros tenemos un valle reblandeciente, completamente verde, que se ve hasta el horizonte, al pie de la ladera y del pie de monte de la cordillera central andina. Es definitivamente el edificio El Cantil. Cantil es un apócope de acantilado. Estamos en el borde del parque más grande que tiene la ciudad, que alberga el acueducto, el primer acueducto que tuvo la ciudad de Cali. Es un parque que tiene aproximadamente 16 manzanas. Es un parque totalmente arborizado, que es uno de los pulmones de la ciudad y está en uno de los puntos más altos en la zona occidental de la ciudad. Llevando a un profesor muy querido a una zona que se llama el Mameyal todos los días, porque no quiso nunca aprender a manejar carro. Cuando salíamos de la facultad yo lo dejaba en su casa y siempre le decía: yo quiero vivir en ese lotecito que está ahí en la esquina. Pero el lote estaba invadido, en ese momento tenía unas favelas, y yo seguía insistiéndole, y pasé 9 años por allí, hasta que al fin me acerqué y pregunté cómo hacía para adquirir ese lote. Lo cierto es que el lote lo adquirimos, y luego llamamos a todos los parientes por el lado de Obirne Navia, de mi señora, popayanejos, y los invitamos a participar en el proyecto del Cantil. Hicimos 8 apartamentos, nosotros vivimos en el penthouse, en un apartamento dúplex en el último piso, y vivimos toda la familia de Chila por el lado materno, Navia de Popayán, vivimos en el edificio. Este es un edificio que definitivamente, si ustedes lo ven, ya sabíamos muy bien cómo se aparejaba el ladrillo y cómo había aparecido una norma NSR 10 sismo resistente que nos obligaba a marcar las juntas, a marcar las dilataciones y todo. Entonces resolvimos cada 8 hiladas hacer una dilatación y todo el edificio está rehundido, cada 8 hiladas, que parece como si estuviera igualmente amarrado como la casa del bisfamiliar Restrepo. Es un edificio premiado en la Bienal de Arquitectura y está dentro de la guía de edificios patrimoniales, edificios de reconocimiento en la ciudad. Es un edificio que tiene una serie de perforaciones, unos calados en forma circular, que lo hicimos adrede para obligar a que todo el que viviese en el edificio, en cada orificio metiera un bombillo para que todos tuviéramos el alumbrado de Navidad. Y así se sigue haciendo desde el año de 1994, que nos pasamos a vivir todos al edificio. Otro edificio en asociación, otro edificio donde recibimos los honorarios de nuestro trabajo, pero que no tiene plusvalía, no es vendido, es simplemente la gente participa por amistad, por familiaridad, por reconocimiento, por solidaridad, que es realmente lo que hace que un edificio sea pertinente, que la gente se apropie de él, que lo sienten exactamente como de ellos, porque es un edificio que la gente lo ha sentido cuando se ha construido, cuando se ha diseñado, porque ha participado.
Eso es quizás para nosotros una de las experiencias más maravillosas de nuestro ejercicio profesional, donde lo que realmente hemos podido brindar son espacios confortables y no simplemente espacios revendibles. Y eso es nuestra ética profesional que hemos manejado desde el primer día de la fundación de nuestra oficina. Hay un edificio que se llama Colina del Parque, igualmente vecino de donde nosotros vivimos. La gente ya estaba un poco enamorada de las cosas que hacíamos. Y nos ofrecieron un lote, tal vez el lote más grande que hay en Cali, para un edificio de vivienda. Hicimos un edificio de 15 apartamentos de 400 metros cuadrados cada uno. Y el día que lo presentamos a la gente en uno de los clubes más antiguos que tiene la ciudad, fue tal la solicitud que se compró el lote contiguo de la casa contigua y se hicieron 2 torres, es decir, 30 apartamentos de la gente posiblemente más pudiente que tiene la ciudad. Ese fue otro ejercicio lindo porque tuvimos la oportunidad de diseñar 29 apartamentos distintos y hacer igualmente todo el edificio, y fue un edificio que se hizo igualmente por asociación. Ese es el edificio, digamos, que en este momento tiene las mayores áreas de la ciudad. Son apartamentos de 480 metros y 360, y tiene todo lo que puede llamarse, que aquí le dicen amenities: gimnasio, cancha de tenis, piscinas climatizadas, lugares de salón social. Tiene sendero dentro del alrededor del edificio. Tiene una cancha múltiple, es decir, tiene todas las condiciones de un edificio de élite, pero con gente caleña, donde el caleño nunca presenta ni se hace visualizar ante la sociedad por lo que tiene, sino simplemente por su hospitalidad y simplemente por su alegría y por la confianza con la gente que habla. Por eso aquí no tenemos sectores ni de ricos ni de pobres como es Bogotá. Aquí el rico puede tener su casa incrustada en una favela, como la gente más rica de la ciudad, que tiene sus casas próximos a barrios de invasión y se vive con el mismo respeto que vive el rico y que vive el pobre. Porque en Cali la gente es así, y somos así, aunque yo sea de ascendencia paisa. Este proyecto nos hicieron ya las fábricas de ladrillos, nos ofrecían hacer piezas especiales. Entonces comenzamos a hacer sillares, alfaquías, diferentes piezas para que ustedes, si observan con detenimiento, este es un edificio muy grande de 16 pisos y ha sido trabajado con un rigor en su pega del ladrillo, en el manejo del mampuesto, en el enlace entre un calado y un ladrillo tolete, en la forma de los sillares que nos hicieron, los dinteles arredondeados. Es decir, ya el proyecto se convierte en una filigrana, y con eso, en cierta forma, estamos finalizando el ciclo de los proyectos por asociación, que ha sido lo que nos ha permitido, y nos han permitido hacer lo que todo arquitecto desea, y es que le dejen no innovar, sino que le dejen formular sus propuestas con toda la libertad. Este es un edificio donde la gente convive de la forma más civilizada, porque es un edificio que tiene la seguridad más alta de toda la ciudad, y sin embargo no se siente ese como encarcelamiento que produce a veces el exceso de seguridad, precisamente porque es una arquitectura abierta, es una arquitectura sin pretensiones, sin buscar
elementos a ultranza, es decir, buscar materiales que llamen la atención o formas que llamen la atención. No, es simplemente, como dicen los paisas, es hacer un vividero rico, donde yo me sienta rico, según como hablan ellos, es decir, un lugar donde me sienta confortable, amable. Eso es exactamente la arquitectura que hemos hecho. En este mismo capítulo de los 90, ustedes pueden observar en el libro la infinidad de proyectos que hicimos y de concursos en los que participamos, que tuvimos la buena aventura de ser premiados en muchos de ellos. Hemos participado en más de 52 proyectos fuera de los proyectos privados, y en todos hemos recibido premio, o sea que podemos decir que definitivamente somos una oficina, un taller de arquitectura, que es quizás de los talleres que más concursos se ha ganado en Colombia. Igualmente ustedes pueden ver en los años 90 una serie de edificios también, pero ya no edificios de vivienda, sino edificios monumentales, edificios institucionales, como la Fiscalía General de la Nación, la Cámara de Comercio de Bogotá, por simplemente poner dos, pero ustedes pueden ver la infinidad de proyectos que hicimos en los años 90, porque hubo, hasta el año 1998, hubo una gran promoción de proyectos a nivel nacional, que al final del 98, con la desaceleración que hubo en Colombia y la devaluación, separaron los concursos y solamente renacieron por ahí en el año 2003, 2004, que es cuando ya se había controlado un poco la inflación y toda esta época de recesión. Ustedes pueden ver el proyecto de la Fiscalía General de la Nación, igualmente la Cámara de Comercio de Bogotá, proyectos premiados, que buscan siempre que sean unos proyectos abiertos, que sean unos proyectos que incorporen a la comunidad, cosa que es vista de una forma completamente distinta cuando un caleño gana un concurso en Colombia. La gente de la centralidad de Bogotá dice: se ganó el concurso un calentano, un provinciano. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la arquitectura como una arquitectura abierta hacia la comunidad, las plazas abiertas, y la arquitectura puede ser por el clima en Bogotá, es una arquitectura enclaustrada, cerrada, completamente cerrada, que definitivamente guarda a la gente. La relación interior-exterior del clima de Bogotá hace que uno esté adentro o afuera, pero en Cali uno está en un lugar de transición que se llama terraza, que le dicen porche, que ni es adentro ni es afuera. Esos somos los caleños, unas personas que estamos para afuera y estamos para adentro, para ser solidarios con la comunidad. Entramos al año 2000 y seguimos con nuestra racha de fiscalías. Hemos participado en 6 fiscalías y en todas hemos sido premiados. La Fiscalía de Bucaramanga fue Premio Nacional de Arquitectura. Se construyó en Bucaramanga en el año 94-95, comenzó. Luego participamos en una preciosa fiscalía por su escala con el lugar, que es la Fiscalía de Chaparral, un lugar donde nació la violencia en Colombia. Y es una obra que fue premiada y seleccionada para la Bienal Iberoamericana, que es exactamente una caja vacía, una caja flexible, una caja adaptable, una caja versátil. Por eso nos dieron el premio, también construida. Y otras fiscalías que no han sido construidas, pero que también participamos. Y quiero que dentro del inicio del siglo vean el pabellón de Colombia en Hannover. El pabellón de Colombia en Hannover es una arquitectura que le hemos puesto el nombre de arquitectura correspondida. Es decir, Colombia es un país naciente, pero es un país con una diversidad,
con una generosidad en sus climas, una generosidad en su relieve. Un pueblo que tiene 3 cordilleras, un borde que da sobre el río Amazonas, sobre el mar Pacífico y sobre el mar Caribe, sobre el Atlántico. Es decir, Colombia lo bañan 2 ríos que arrancan desde el sur y llegan hasta lo más alto y más lejano hacia el mar Caribe, que son el río Cauca y el río Magdalena, bordeando todas las ciudades. Es exactamente una estría, una zanja a donde convergen las 3 cordilleras, la cordillera occidental, mirando hacia el occidente, que divide el mar de la parte interior, la cordillera central, que es la más alta, y luego la cordillera oriental, que genera el río Magdalena, que va regando e inundando todas esas zonas ganaderas de Sucre, Montería, hasta llegar a La Guajira. Es precisamente el pabellón de Colombia en Hannover. Es una reconciliación con el nacimiento de Colombia hacia hacer una arquitectura correspondida con el clima, con el ambiente, con el respeto a la naturaleza. Y por eso es un proyecto totalmente simbólico. Está parado en un bulbo. Es un bulbo para reventar, como decía la memoria del concurso. Es no un proyecto, es una ilusión, es algo que realmente se traduce en su forma, en su simbolismo, en su significado. Es tratando de representar lo que somos en Colombia y lo que queremos ser. Eso es el proyecto de Hannover. Surgen en el año hasta el 2010 el tema de los buses, el Transmilenio en Bogotá, el Megabús en Pereira, el mío en Cali, el Transbarranquilla, Transcartagena, en todas partes aparece lo que es el transporte público en buses por lugares predeterminados, en cintas de concreto, con paraderos cada 500 metros, que arrancan de una terminal de cabecera y llegan a un dormitorio que es otra terminal de cabecera. Se abre un concurso nacional para hacer el mío de Cali y tuvimos la aventura de ganarnos las terminales de Menga, de Andrés Sanín, la terminal del sur y la terminal del centro. La que ustedes pueden ver allí es la terminal de Menga. La terminal de Menga está en un sitio privilegiado de la ciudad, con una brisa maravillosa y con una vista sobre los farallones preciosa. Entonces hicimos una terminal que se convirtiera en un parque. Y se convirtió realmente en un parque, en un lugar de desfiles de moda, en un lugar de festivales gastronómicos y al mismo tiempo unos buses articulados que le van dando la vuelta, es decir, acorralando ese parque. Y una estructura totalmente abierta como unos paraguas para que la gente pues, se refugie del clima. Fue un proyecto también premiado en la Bienal y es un proyecto que la gente lo recibió con tanta alegría que en el túnel para pasar a las plataformas hicieron un museo urbano. Y los campeonatos de esgrima los hacen en la mitad, en el centro donde está el Prado, donde la gente aguarda, y los desfiles igualmente. Entonces se volvió en un sitio de encuentro maravilloso, la de Menga, lo mismo la de Andrés Sanín y las otras terminales que hemos hecho, como la de Megabús de Pereira. También hemos incursionado en la de Barranquilla. Eso fue toda la época de las terminales de transporte. Otra experiencia bien distinta, donde se vuelve uno especializado en transporte. Pero si se queda especializado en transporte, aprende a cuadrar buses y vehículos. Pero si aprende uno a que el vehículo está en el borde y que la gente es la que se encuentra, entonces se hacen estaciones terminales como la que hicimos nosotros en Menga. En este tiempo también de los
la primera década del 2000, termina el periplo total de nuestro trabajo de asociación en los edificios de vivienda con el edificio El Alfil. El edificio El Alfil se llama así porque la norma obligaba a unos retrocesos y por eso tomó esa forma. Es otro triángulo. La mayoría de edificios que nosotros hemos hecho, sus predios tienen forma de triángulo. Tan es así que nos dicen, llamen al despacho de Jaime Chila, que ellos son expertos en hacer edificios en triángulos. El edificio del Alfil es un edificio donde incursionamos con una estructura metálica y solamente la epidermis es de ladrillo. Una experiencia que no la debimos de haber hecho, aunque está bien confeccionado. Definitivamente no son muy amigables estos dos materiales y más como se trabajó el edificio. Sin embargo, pues es un edificio que está también en el mismo sector donde está el Cantil, que fue igualmente hecho por asociación y que la gente que vive allí pues vive contenta, que es a la larga lo más importante del proyecto. Lógicamente, los antepechos, las articulaciones, las bisagras, los descolgados, los dinteles, pues son totalmente diferentes a los dinteles de los otros edificios que hemos hecho por la aparente incompatibilidad entre la estructura metálica y el forro de ladrillo. Pero no deja de ser un edificio interesante y que cierra todo este, digamos, periodo de arquitectura, de vivienda en mampuestos, de ladrillo, de arcilla, y siempre buscándole un mayor aprovechamiento a este material que se nos convierte en algo precioso, porque definitivamente la gente, entre más comodidades y más dinero tiene, es un poco más avara en el mantenimiento de los edificios. Luego viven felices porque el ladrillo reclama poco mantenimiento. Igualmente en esa etapa hicimos un edificio que es el edificio El Alfar. Es un lote residual de una pelea familiar que le dejaron un retazo a uno de los hijos y ese hijo nos vendió el lote e hicimos allí unos apartamenticos duples que son como unos townhouses que funcionan maravillosamente porque el edificio está próximo al Obierno y próximo al Corcel y es un edificio de alquiler que quien lo ocupa por la cercanía con el hospital departamental universitario pues son los residentes de medicina que están haciendo su internado, su residencia. Entonces se han convertido el edificio El Alfar en un lugar de residentes médicos, el edificio El Corcel en artistas y el edificio Obierno en gente ya más diversa. Ya en la época del 2010 hasta ahora, pues hemos hecho varios concursos. En el 2008 nos ganamos el concurso de la Universidad Libre, un proyecto de 90.000 metros cuadrados de área del lote, de 60.000 de construido, y que comenzó a construirse en el 2008 y terminó de construir en el 2016, que es un proyecto que ustedes lo pueden ver ahí, un proyecto que tiene un nuevo concepto. Anulamos el concepto de facultades y volvimos simplemente unos grandes aularios y la gente no se identifica en la universidad porque voy a la facultad de abogacía o de administración, sino que es un lugar que se entrecruza en un mall cultural con una calle académica y ahí se desarrolla todo el contenido del proyecto. Si quieren mayor ilustración, pueden verlo ya en el libro, que tiene mayor despliegue informativo. Igualmente, hubo un concurso público de renovación urbana del centro de Palmira, que también fue premiado en la Bienal y que realmente ha recuperado todo el centro y ha normalizado a los vendedores ambulantes. Ese es un tema bastante fuerte aquí en Colombia, los vendedores ambulantes, y cómo se pudo resolver con una estrategia maravillosa, y es que el vendedor ambulante nunca debe salir de su lugar de ambulancia, nunca debe salir de la calle. Entonces aprovechamos con el alcalde del momento, compramos los solares de centros de manzana y hicimos una calle adicional, carrera 26, carrera 27,
estaban totalmente inundadas de vendedores ambulantes. Les propusimos que se pasaran a la calle 26A, que fue la unión de todos los solares que hicimos, y les hicimos el edificio de los vendedores ambulantes antes de peatonalizar el centro, porque si no, qué mejor que unas calles peatonalizadas para incrementar el número de vendedores ambulantes. Ha sido un éxito porque la alcaldía les dio los puestos gratuitos, los dejó en el mismo sitio, se creó una nueva calle, se sienten en el mismo lugar y han respetado la peatonalización de la ciudad. Eso recibió un premio de municipalidades en Miami, en lo de los vendedores ambulantes y la peatonalización de Palmira. Una incursión nuestra en proyectos de renovación urbana, igualmente en otros lugares de Cali, como el barrio El Hoyo y El Piloto, que también tuvimos un alto merecimiento en ese concurso, y así transcurre nuestra vida entre proyectos, entre lecturas, entre la academia y entre los amigos. Espero que esta charla sea realmente no un recuento de cosas que uno hace, sino contarles que ser arquitecto es para nosotros una nueva identidad, es una nueva cédula de ciudadanía, y que definitivamente lo que lo distingue a uno en la vida es la profesión y la actitud con que la lleve dentro de la sociedad, y que ser buen ciudadano quizás es un título mayor que el ser arquitecto, y buen ciudadano todavía mejor. Para terminar, quisiera agregar lo siguiente. En el libro sobre Jaime Cárdenas, arquitecto detrás de bambalinas, se dice cómo se abordó, cuál fue el postulado que indujo a que se hiciera realmente esta recopilación de obras y este estudio sobre el concepto que tiene la firma Cárdenas Ovirne en relación con la arquitectura. Y se decía que si la arquitectura implica la búsqueda de soluciones a una serie de preguntas que se plantean en los proyectos, como lo advierte Aravena, premio Pritzker en el 2015, la innovación en arquitectura ocurre cuando, al no haber suficiente información a la mano para responder a esas preguntas, hay que valérselas para formular nuevas e innovadoras respuestas. Hablar del proceso creativo no es otra cosa que recoger la manera de formular preguntas con la que se enfrenta diariamente a lo largo de la vida un profesional de la arquitectura. Y quiero cerrar esta charla volviendo al inicio con la escuela unitaria y con la casa Cárdenas Ovirne. Mencionaba en su momento cómo estas casas y este proyecto de educación básica rural encarnan lo que se viene manejando en el taller de arquitectura de Jaime Chila, como son los conceptos de flexibilidad, de adaptabilidad y de versatilidad. Y consideramos que el manejo de esos tres conceptos es la respuesta a la tan nombrada y tan buscada sostenibilidad. Como bien decía Vitruvio, todo proyecto debe ser firmitas, es decir, firme, perenne, fuerte, organizado. Debe ser utilities, es decir, funcionalmente útil. Y debe por consiguiente ser venustas, es decir, formalmente adecuado. Pero no basta con este manejo de los tres principios básicos en sus 10 libros de la arquitectura de Vitruvio, sino entender cómo la sostenibilidad no se reduce a un mejoramiento de las aguas hervidas, a un aprovechamiento simplemente energético o una modificación energética de la obra o un mantenimiento adecuado con el uso de materiales pertinentes, sino que la sostenibilidad no es por la permanencia física de la obra, sino que la sostenibilidad la da la versatilidad, la flexibilidad y la adaptabilidad
a las condiciones de desarrollo de una sociedad que, como nos lo explicó la pandemia y nos lo demostró, la habitación ya no es un lugar propio del descanso y social, sino que es igualmente un lugar de trabajo. Es decir, en este momento un proyecto se sostiene si tiene la capacidad de transformarse en su uso y adaptarse a las condiciones nuevas que está en este momento en diferentes lugares del continente. Colombia es realmente un ejemplo del trabajo en casa, lo cual ha obligado a adecuaciones propias del ámbito de la vivienda, reduciéndose por consiguiente la presencia de estas personas en los sitios de trabajo de las empresas. Considero que la verdadera sostenibilidad es en entender estos tres conceptos que realmente anidan y han anidado en el desarrollo de todo nuestro trabajo desde los años 70 y que ahora llega al máximo de validez, y que eso es realmente lo que sostiene en la actualidad nuestra oficina como oficina vigente en el territorio nacional. Muchísimas gracias por su atención.